La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional iniciado en Europa en agosto de 1914. No solo llegó a convertirse en una guerra total, sino que trascendió al ámbito mundial cuando intervinieron en ese conflicto naciones situadas en otros continentes. Recibió el calificativo de mundial porque se vinieron involucradas todas las grandes potencias industrializadas y militares de la época, divididas en dos alianzas. Una de las principales causas en la Primera Guerra Mundial fueron rivalidades territoriales y nacionalismos, como caos en los Balcanes y fronteras entre Grecia y Albania. Otra de las causas fueron rivalidades económicas, como Alemania tenía un gran crecimiento. Muchos países compran productos alemanes. La razón de su crecimiento es que ofrecen mejores créditos que Inglaterra, lo que origina una mayor rivalidad. Rivalidades psicológicas o político-diplomáticas. Alemania tenía en 1913 850.000 hombres en pie de guerra, Austria 160.000 hombres, Francia aumenta el servicio militar, Rusia 2 millones de soldados pero mal armados. Inglaterra no tenía un ejército terrestre muy grande, se aprovechaba de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban, pero tenían un impresionante poder naval. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La muerte de más de 12 millones de personas. Las pérdidas materiales fueron enormes. En tan solo las 3 primeras semanas de la guerra, los alemanes perdieron 6 millones de hombres. El territorio de Turquía se redujo, el imperio austrohúngaro desapareció y dio lugar a 4 nuevos estados. La Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremacía de las potencias de Europa y fortaleció la posición de los Estados Unidos. En casi toda Europa los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los edificios quedaron destruidos. Todas las pérdidas ocasionaron una disminución de la producción industrial e agrícola. Avances tecnológicos. Máscara para caballos. No solo los hombres entraban en combate, también era necesario mantener en pie a sus caballos. Spray antimosquitos. Desde 1890 se sabía que los mosquitos eran más que una molestia, ya que podían portar enfermedades como la marina. Vacunas. Para evitar que las epidemias diezmaran a las tropas, se vacunó a los soldados contra la fiebre tifoidea. Ortopedia. La innumerable cantidad de mutilados y discapacitados que provocaron las masacres de la guerra empujaron al desarrollo de sistemas de apoyo ortopédico mucho más sofisticados. Ambulancias. Un gran avance de la época fueron las ambulancias de campaña que permitían desplazar a los heridos hasta los hospitales. Transfusión de sangre. Las transfusiones de sangre de la época estaban lejos de ser una garantía de éxito y se tenían que hacer en caliente, pero sistemas como este supieron un avance excepcional en la medicina de campaña. ¿Qué fue la Gran Depresión? La Gran Depresión, también conocida como Crisis de 1929, fue un periodo de principios del siglo XX donde el mundo entero estuvo hundido en una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década. Causas de la Gran Depresión. El crecimiento acelerado de los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación en su economía y uso excesivo del crédito. La superproducción industrial con un retroceso en la inversión en agricultura, contribuyendo a una expansión económica ficticia en países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, mientras la economía europea permanecía en colapso. Consecuencias de la Gran Depresión. Hubo toda una serie de efectos de la Gran Depresión a nivel mundial. Los podemos separar en consecuencias económicas, sociales y políticas. Consecuencias económicas. Dentro de las consecuencias económicas de la Gran Depresión podemos mencionar la reducción de consumo, lo que llevó a cerrar a muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de demanda. Se redujo notablemente la producción industrial. Los Estados Unidos pasaron casi 4 años con indicadores económicos negativos y aumentaron las cifras de desempleo en todo el mundo. Consecuencias sociales. En cuestiones sociales se acentuó el fenómeno de desigualdad social. En todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Además aumentaron las tasas de desempleo junto con la inseguridad y criminalidad. Muchas familias cayeron en la pobreza, inclusive las personas que conservaron sus trabajos se vieron reducidos los salarios. Consecuencias políticas.
En respuesta a la crisis mundial en diferentes países, principalmente europeos, que se vieron afectados por la economía, surgieron formas de gobierno totalitarios en los países como Alemania, Italia y España, que luego dieron origen a la Segunda Guerra Mundial en 1939. La falta de trabajo y desigualdad social incrementaron el comunismo como pensamiento político e ideológico, ya que este modelo les proveía a las personas un colchón económico asegurado ante la inestabilidad económica. Políticas que permitieron salir de la Gran Depresión. Al asumir Franklin Roosevelt la presidencia en 1933, se aprobaron rápidamente varias leyes en el Congreso como fondos asistenciales para desocupados, precios de apoyo para los agricultores, servicio de trabajo voluntario para desempleados menores de 25 años, proyectos de obras públicas en gran escala, reorganización de la industria privada, creación de organismo federal para salvar el Valle del Tenis, financiación de hipotecas, seguros para los depósitos bancarios y reglamentación de las transacciones de valores. ¿Qué es el periodo entre guerras? Se conoce como periodo de entreguerras al periodo histórico del siglo XX que va de 1918 a 1939. Este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Aspectos culturales. El país que más había sufrido las consecuencias de la guerra se sobreponía trabajosamente en medio de unas condiciones penosas, de entre las que surgió una cultura innovadora y rupturista encabezada por el movimiento surrealista de André Breton, quien se sumó al apoyo de la revolución bolchevique, alrededor del cual crecieron figuras como Francis Picabia, René Char y Man Ray, quienes aportaron una esplendorosa producción de cuadros, fotografías, arquitecturas, películas y canciones. Aspectos sociales. Hubo un gran número de muertos y heridos que verían su salud derrota de por vida. Miles de personas de los diferentes países afectados por la guerra tuvieron que recibir pensiones de invalidez. Millones de personas perdieron su vivienda, originando migraciones forzadas en masa. Se tuvieron que crear campos por la gran cantidad de refugiados en general. La sociedad sufrió una fuerte reducción en la calidad de vida. También hubo un descenso de nacimientos. En Alemania hubo unos primeros años de desnutrición por el bloqueo de realizar en 1919 aspectos económicos. Entre las dos guerras mundiales, la economía tuvo un papel protagonista. La Gran Guerra había acelerado el desarrollo tecnológico en la industria, la agricultura y las comunicaciones. A lo largo de los 20, el abaratamiento de los productos agrícolas permitió que altos niveles de consumo desconocidos hasta entonces llegaran a las grandes masas de población. Sin embargo, tras el crack bursátil de 1929 en Nueva York, se produjo un efecto en cadena que condujo a las economías capitalistas a una grave depresión. Los modelos económicos tuvieron que cambiar para lograr la recuperación, pero cuando ésta empezaba a producirse, sobrevino la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el carderismo? El carderismo es el nombre de la corriente ideológica inaugurada por Cárdenas, pero también se le llama así a la etapa en la que gobernó México en 1934 a 1940, aunque algunos detractores prefieren el término cardenato. Nacionalización del petróleo. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año de 1938. Como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año 1936 y del artículo 27 de la Constitución mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Este consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estación de distribución, embarcaciones, oleoductos y cosas de este tipo en general. Reforma agraria. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social.
El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas buscaba no solo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. Características. Estas se dividen en el ámbito político-social: socialismo moderado, nacionalismo revolucionario, cercanía con el pueblo, repartos agrarios e impulsión al PNR, PRM y PRI. Presidencialismo fortalecido. Impulsa la educación, crea Colegio de México, política exterior, solidaridad y justicia.